verificar tu auto y que llegan a 2,400 pesos, comenzarán a aplicarse a partir de marzo. ¿Qué opinan al respecto? Escríbanos a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp o Telegram. Y es tiempo de la entrevista, de platicar con un experto conspicuo, conocedor sin duda del tema del urbanismo, del desarrollo de las ciudades, y es ni más ni menos que el arquitecto, el doctor Daniel González Romero, director de investigaciones y estudios de la ciudad, el INCiudades. Bienvenido, ¿cómo se encuentra, arquitecto? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias. Muy bien, pues platiquemos. Hay varios temas que poner en la mesa, Josefina, arquitecto, por supuesto. El primero tiene que ver con el plan de repoblamiento y recuperación del centro histórico que se está llevando a cabo por parte del gobierno municipal de Guadalajara. Recuerdo incluso que cuando se presentó algo de ello, hasta hace que será unas semanas apenas, algunos colectivos ciudadanos se manifestaban en contra por el tamaño de las viviendas, por el hecho de que se siga, ellos comentaban, pues, especulando financieramente. Usted como experto, ¿cómo ve esta estrategia que se está emprendiendo? ¿Qué diagnóstico tendría? Bueno, esto es que este tema es un tema que generalmente se aborda desde muy en su superficie. En el fondo es un proyecto básicamente de carácter inmobiliario para un sector específico en el que va a generar utilidades, pero son proyectos lógicamente copiados de los países desarrollados que transportan las ideas a nuestras ciudades, pero que no se encuentra muy claro, y eso es falta de análisis, de cuál es la contradicción en la que se da todo esto. Es evidente que entramos en una nueva etapa civilizatorias a escala mundial, y un momento en el que por un lado el capital financiero, etcétera, el capital inmobiliario en el mundo empieza a moverse para recuperar su presencia y su capacidad de acumulación, de utilidad. Y por otro lado, en el caso de América Latina y en el caso de Guadalajara, naturalmente, entra en un proceso en el que dicha opción se enfrenta a grandes contradicciones, al crecimiento de la desigualdad y el empobrecimiento de las sociedades, y por otra parte, a los procesos de violencia que vivimos y que tienen que ver con que una sociedad se mueva con la tranquilidad que se mueven en otras sociedades de donde se copian estos proyectos. Que es un proyecto de gentrificación, y que por un lado la palabra repoblar Guadalajara hay que analizarla desde otra perspectiva y no la original, en la que se trata de que vuelvan los habitantes más o menos originales o de cierto nivel económico parecido al que era anterior. Pero hay que recordar que los centros históricos lo hicieron los ricos también, desde la colonia. Y luego después se pobló de gente que era trabajadora alrededor. Y finalmente ahora pues se quiere recuperar, porque las contradicciones económicas que expulsan a la gente del centro, porque el crecimiento y el valor de suelo en las periferias, vamos a pensarlo, caso de Andares o la Gran Plaza, etcétera, de galerías, tiene como consecuencia que cierta clase social que creció, la clase media consumidora, en las últimas 4 o 5 décadas, se va a vivir a esas zonas en donde la posibilidad de acceso a ciertos bienes lo hace más atractivo. Pero este tipo de cuestiones falta mucho análisis. Por ejemplo, el capital que se invierte, en una entrevista anterior yo preguntaba, ¿de dónde viene el capital? El capital viene, ahora se entiende que es un capital privado que se va a invertir sobre territorio que anteriormente era propiedad pública. Y se hizo un famoso fideicomiso, hizo una convocatoria para para poner en venta esos terrenos como haya sido, pero no tenemos información más que sin embargo, cómo se hacen estos procesos son un poco medio oscuros en general, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa importante. El suelo es clave
en la valoración de cualquier tipo de proyectos inmobiliarios de este tamaño. ¿Cuánto valía el suelo anterior a la compra cuando se adquirió hace casi una década con el tema de la ciudad creativa digital y los panamericanos, etcétera? ¿Cuánto se plusvalizó en el tiempo que ha pasado? ¿En cuánto se vendió? ¿Y cuánto va a resultar de la construcción en su valor cuando se construyen esos edificios? Que evidentemente es un proyecto inmobiliario que no es sorpresa. El señor Lemus se ha dedicado mucho a eso, así que no es sorprendente que a su llegada se haya generado esto y que tiene otro trasfondo, que fue la peatonalización de la calle Avenida Alcalde. O sea, es un proyecto que se ha ido construido paso a paso, casi más de una década, y que tiene que ver con esperar que el capital requerido pueda invertirse en ese lugar. Que evidentemente va a ser para un sector privilegiado, en el que va a prevalecer, por un lado, el negocio Airbnb y la utilidad inmobiliaria que va a generar ese proyecto. Hay muchas cosas que discutir, porque lo que no se habla, se presenta este tipo de proyectos como una parafernalia específica, basada no sé, en los temas de ONU Hábitat, etcétera, etcétera. Lo que no se dice, por ejemplo, es, y cuando ya esté todo habitado, el agua, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Hay suficiente para que toda esa gente que va a vivir ahí, que se dice que va a vivir ahí, sean turistas o residentes, tendrá agua suficiente? ¿Quién va a pagar la readecuación de las calles, de toda la infraestructura que se requerirá para que eso funcione bien? Naturalmente, dinero público. La capacidad de la red sanitaria, ¿quién la va a construir? Los inmobiliarios, los que van a invertir ahí, van a obtener utilidades, van a poner dinero para generar después, vamos a decir, una alcancía para los recursos que se van a necesitar después para mantener la zona, sus áreas verdes, que esperemos existan, sigan existiendo. No, todo esto se hace con dinero público. Por lo tanto, en estas presentaciones no se analiza el futuro de estas realizaciones que benefician de forma inmediata a un pequeño sector social, mientras las grandes desigualdades no se mejoran. Porque para obtener un departamento de los 200 o 300 y todos los miles que se van a generar en estas zonas A, B, C y D, que están planteadas así, por empresas como Grupo BQ, Ebecon, por Diseño y Gestión Inmobiliaria, por Tibu Living, etcétera. Todos esos grupos van a poner dinero para toda esta infraestructura. ¿Hay algo que vayan a hacer que tenga que ver con que las utilidades también dejen un porcentaje para eso? ¿O se va a seguir haciendo con dinero público y esa carga se le va a dejar a los ayuntamientos posteriores? Estas cuestiones no se tratan, no se hablan cuando se presentan estos proyectos. Y podríamos ir hablando mucho de esto, pero lo más triste es que seguimos trabajando en la oscuridad. Aparentemente, se presentan los proyectos con mucha apertura, pero hay cosas de las que no se hablan. Otro ejemplo. ¿Quién va a vivir ahí? ¿Quién va a vivir ahí? Dice la gente. Ah, perfecto. Y todos los servicios, además de los servicios educativos necesarios, si es que la gente de tipo nivel, del nivel que quieren que vaya a vivir ahí, políticamente se supone, entre comillas, para reprobar la sociedad por el tipo de vivienda que va a haber. Se trata de que la gente que vaya a vivir ahí ya no va a tener hijos porque son viviendas de 35 metros cuadrados y se van a dedicar solamente al Airbnb, o las viviendas de 70 metros cuadrados, en donde sí va a vivir gente de cierto nivel, tiene acceso a educación cercana, a planteles de educación, o va a tener que desplazarse a unas zonas más lejanas. Así es. O sea, todos esos detalles que no se hablan y que siguen siendo parte de las contradicciones que no se abordan cuando se habla de estos grandes proyectos inmobiliarios. Oiga, Arqui, fíjese que no quisimos interrumpirlo porque nos tiene con el ojo cuadrado de todo lo que está exponiendo, muy, muy interesante. Y Mucho. el tiempo se viene agotando, pero sí le quiero hacer una última pregunta, y es por razones de tiempo, arquitecto, usted lo sabe bien. Gobiernos municipales van y vienen e intentan repoblar Guadalajara,
y en específico el primer cuadro de la ciudad. No lo han conseguido, pero cómo tiran dinero en proyectos. Usted lo dice bien, hay en lo que está ocurriendo en esta administración hay cosas muy oscuras y que van como la hormiguita, Arqui. Ya lo vivimos en Zapopan, el despojo a la población, por ejemplo, en la Plaza Arcos, Zapopan, y vea lo que están haciendo. Se está repitiendo acá en Guadalajara, lugares públicos pasan para privados y lo permitimos como sociedad. Nadie le puede poner un alto, Arqui. Bueno, la sociedad organizada, pero ¿cuál es esa sociedad? Generalmente antes eran los sindicatos, los partidos, pero hubo una descomposición política a nivel mundial y sobre todo a nivel local, a nivel nacional, a nivel de todos los... Nadie cree en los políticos hoy. Hay una deslegitimación del poder asociado al poder, o sea, del poder político asociado al poder de gobierno. Y la sociedad, en este caso, se queda desmantelada. Y en todo caso, si se mueve, es reprimida. Porque vivimos en una sociedad, desgraciadamente, que realiza una especie de violencia, lo que yo llamo una especie de barbarie civilizada. Tanto con la sociedad, a la que le impide participar, como con el medio ambiente. Porque es algo de lo que no se habla ahí todavía con este proyecto, que algún día podríamos analizar. Pero eso no se tocó en la presentación del proyecto. Y le quiero decir algo que me parece clave. Yo no sé quién invitan ni cómo invitan. Evidentemente a mí no, pero a mí me pareció, dicho de manera muy respetuosa, triste, que aparezcan en ese seminario que hicieron, esa cosa pública que hicieron, académicos de nuestra universidad, sin decir una palabra. Que se siente como la aprobación de este tipo de proyectos. Sí, tremendo. Ay, Arqui, tantos temas por abordar y lástima del tiempo. Le agradecemos muchísimo que platique con nuestra audiencia, siempre un placer escucharle. Creo que todavía alcanzamos a un tiempito más, doctor, una pregunta que tiene, aprovechando su presencia, por favor. Nos están dando más tiempo. Sí, Mira, sí, sí. Le digo que nos tiene con la boca abierta. Sí, no, aquí nuestra generosa producción ya nos dio poquito más tiempo para preguntarle, sobre todo, sobre un tema muy polémico y que se calentó en las últimas horas, que es el segundo piso que se pretende realizar a través de una propuesta no solicitada, así se llama el esquema que mencionaron por parte del gobierno de Jalisco, del segundo piso en Avenida López Mateos. ¿Qué opina usted? A mí me quisieron entrevistar un grupo de colonos de allá por allá para ver qué propuesta podría hacerles yo en contrario. Yo se las puedo hacer, pero el problema es que no es el segundo piso. Uno preguntaría, en el Distrito Federal, cuando estaba López Obrador, por cierto, también, ¿solucionó algo en la ciudad? No lo solucionó. Porque hoy va uno por esas zonas y se encuentra con que hay ciertos caos que no puede solucionar. Y en este caso, en el caso de López Mateos, habría que pensar en que la infraestructura actual de calles que tenemos construidas a los laterales y en el camino que recorre López Mateos, desde casi Plaza del Sol hasta lo que era la antigua caseta de la entrada a la carretera Ciudad Guzmán, que hasta por allá va a crecer todo esto y ya está en esa línea. Ese flujo, ¿cuántas calles tiene para desfogar con calles alternativas y con otro tipo de vehículos y con otro tipo de transporte? Y uno se da cuenta de que no existe ese proyecto. Y el segundo piso lo que va a hacer es un atranco más adelante o más atrás, porque esta espontaneidad que le llaman a ese segundo piso, pues es como una especie de, pues ahora me quito el problema de encima con los vecinos y le pongo otro piso para que se contenten y vayan más rápido los autos. Y lógicamente más contaminación. Y con dinero público. Para incluso que se sigan plusvalizando los terrenos que antes bajaron de precio y que la gente estaba saliendo de la zona sur de la ciudad. ¿Qué es lo mismo que pasa con la línea 4? Plusvalizar aquello que el que ahora es gobernador dejó en Tlajomulco. O sea que todos esos proyectos espontáneos o que van a tratar de solucionar en la inmediatez los problemas no son producto de algo que genere una gran planificación a escala metropolitana o megapolitana. Y es lo que yo les decía antes con la metodología de ser planeación y que ahora lo está planteando todavía, lo plantea y lo sigue haciendo.
se sigue haciendo como lo hacíamos desde hace casi 80, 90 años, y lo sigue haciendo el Instituto Metropolitano. La cosa es que hemos hecho planeación, lo sigo repitiendo, para lo que no queremos, para lo que queremos que suceda. Y se supone que eso que queremos que suceda se pone en un plano de colores, etcétera, etcétera. Que en esos planos lo que se pone en el plano es los intereses del capital. Por eso, porque hay una sociedad capitalista y lo entendemos bien. El tema es que creo que lo que no se piensa cuando se hace ese tipo de planeación es que tenemos que modificar ahora la perspectiva de la planeación y tenemos que hacer planeación frente al cambio climático y el problema ambiental y la falta de recursos suficientes de agua, hacer planeación para lo que no queremos que suceda, no para lo que queremos que suceda. Por eso se habla, vamos a rehabilitar la ciudad de Guadalajara, el centro metropolitano y otras áreas como la Normal, etcétera. ¿Y qué va a pasar después? Más bien hay que prever qué es lo que no queremos que pase para saber qué es lo que no queremos hacer y entonces tener controles sobre las formas de inversión y capitalización en la ciudad que le sirve al capital inmobiliario, al capital que recorre las calles, al capital que genera comercio y que genera consumo, pero la sociedad sigue padeciendo los problemas que seguimos padeciendo y que no tienen solución más que en pequeña parte a corto plazo. Sí, se nos agotó el tiempo y cuando lo estábamos escuchando se me vino a la mente de todos los que se oponían a proyectos como los que hoy vivimos y que lo planteaban otros gobiernos como un Negro Soto, como un Mario Silva, una Patricia Martínez que ahora está en Nimeplan, Arqui, que tendría que hacer todo esto. Y dice, caray. Bueno, cuando yo estaba en Coplaur, hablaba con Aristóteles, que en paz descanse, ahí se planteó el Nimeplan. Y yo fui parte de ese proyecto, pero era un proyecto diferente. Sí. Pero luego ganaron los diputados y los senadores, los diputados locales y toda otra gente, y se cambió la idea de lo que significaba hacer el Nimeplan. Porque no tenemos una autoridad supramunicipal que pueda contener ese tipo de cosas. Y entonces se siguen haciendo cada municipio lo que quiere. Oiga, va a estar nada más de observador del Nimeplan, me refiero de la gran idea de este segundo piso en López Mateos. No, está tremendo. Oiga, que ojalá su agenda le permita pues en otra ocasión volvemos a contactarlo y platicar con ustedes. Muy generoso, Arqui. Ahora, quiero decir una cosa nada más, discúlpeme. A ver. Yo no me opongo a que exista construcción de vivienda. No me opongo. Creo que es necesario. Exacto. Por muchas razones. No me opongo a que el capital promueva ciertas actividades en las ciudades, porque para eso son las ciudades, para promover procesos en donde el capital juega una parte esencial. Y el gobierno también, aunque el gobierno se descompone en estas situaciones. Sino más bien la forma de hacerlo que vaya generando menos contradicciones en el conjunto de la sociedad y la desigualdad. Así es. Totalmente de acuerdo. Felices fiestas, Arqui. Igualmente, un gran abrazo a todos. Igual, va abrazo de regreso. Estamos de acuerdo, ¿quién se opone a la vivienda? Eso, sino quiénes las hacen, cómo las hacen, en dónde las hacen para que no haya expulsiones. Es como las ciclovías, lo hemos dicho. ¿Quién puede estar en contra? Estamos a favor. Sino el resultado que es la contaminación y el caos vial y el largo. No estaría mal una ciclovía en López Mateos. Bueno, esto es broma. Es ironía. Oye, Julio, vámonos a probablemente haga falta, hay que estudiar.